Cuando pensamos en estas tormentas eléctricas o cualquier otro tipo de tormenta severa, son poderosas. Y lo natural es que despiertan un gran temor en cada uno de nosotros. Porque no es cualquier juego este tipo de tormentas. Tratamos de evitarlos tanto cuando podemos, pero por lo general pues no hay mucho que nosotros podamos hacer más que buscar refugio. Ahora, imagínense a una persona cuya personalidad o carácter se describe de esta misma manera: de trueno, de tormenta. Caramba, quien sea que sea esta persona, dale la vuelta. No te metas con esa persona. Sonríele, nunca le hables mal, nunca le cruces la mirada, porque si no, la realidad es que conocemos unas cuantas personas así en nuestras vidas. Quizás incluso nosotros somos así en ocasiones. Nuestras acciones, nuestro comportamiento se puede caracterizar de esta misma manera, electrificante. Uno pensaría que este tipo de persona pues sería la menos indicada, la menos propensa a ser elegida como un mensajero o representante del Señor Jesucristo. Mucho menos como un líder espiritual. Supuestamente y seguro, mucho menos como un pilar de la iglesia primitiva. Y sin embargo, Jesús le dio a uno de los personajes más importantes de la historia de la Pascua este apodo, este sobrenombre: Hijo o hijos del trueno. Quizás para este momento sabe de quién estoy hablando. Si no, es de Juan, el apóstol Juan, junto con su hermano Andrés. El apodo poco halagador, hijo del trueno, allá en Marcos capítulo 3, versículos 17. Y ahí comenzaremos esta mañana nuestro peregrinaje mientras nos teletransportamos y caminamos con Jesús rumbo a Jerusalén. Verá, estamos a 2 semanas de celebrar la Pascua. Esta semana llena de eventos fulminantes y cruciales para el ministerio de Jesucristo. Pero al leer y aprender de este hijo del trueno, veremos una transformación que sucede. De un discípulo que truena a un discípulo amado. Y al escuchar la narrativa y ver el testimonio de este seguidor de Jesucristo, quiero que usted reflexione en su vida, así como yo he reflexionado en mi vida al desarrollar este mensaje de la palabra de Dios. Y conteste esta siguiente simple pregunta: si Jesús tuviera un apodo para usted, si Jesús tuviera un apodo para mí, ¿cuál sería? ¿Hija del miedo? ¿Hijo del enojo? ¿Hijo del arrabancado? ¿O hija decepcionante? Llene el espacio en blanco. Llene lo que mejor caracterizaría su vida. No tiene que decírmelo. Eso es algo entre usted y Dios. Pero hagamos este ejercicio espiritual. Si Jesús tuviera un apodo para usted, un sobrenombre, porque Él lo conoce, Él la conoce a usted mejor que nadie, y usted se conoce a sí mismo, ¿cómo le apodaría a usted? ¿Qué sobrenombre le daría a usted? Para mí probablemente sería
hijo impaciente. Y si le preguntara a mi esposa, quizás algo más fuerte, ¿verdad? No está aquí. Lo bueno que no está aquí. Está sirviendo allá con los niños. Pero si Jesús nos diera un apodo, ¿cuál sería el suyo? La idea principal del sermón es la siguiente, simple. Cualquiera que sea ese apodo que tendría, que habla de su quebrantamiento, que habla de su necesidad, como lo veremos de este discípulo, este seguidor de Jesucristo, hijo del trueno, por causa de lo atrabancado que era, lo bruto que era. Veremos que en medio de esa realidad quebrantadora de este discípulo que siguió a Jesús, veremos algo transformador. Porque Jesús lo vio, en medio de su quebranto, Jesús lo vio con el potencial que él podía hacer por el poder del Espíritu Santo. Y en esa transformación vemos que de hijo del trueno es cambiado a hijo amado, o de discípulo de trueno a un discípulo amado. La idea principal es la simple. ¿Eres amado por Jesús? Claro que sí. ¿Eres amado por Jesús? Sí. La Escritura nos lo dice. Y si entonces eso es verdad, entonces demuestra el amor de otro mundo. Ese es el llamado que Jesús dará a este apóstol, que cambiará su nombre al discípulo amado. Y es ese mismo reto que nos da a usted y a mí esta Pascua, para recordar el quebranto de nuestro Señor en medio de nuestro propio quebranto. Veremos, ¿verdad?, que la historia de el hijo del trueno. Entonces, abra conmigo ahí a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, y comenzaremos ahí nuestro viaje por el Evangelio de acuerdo a distintas perspectivas. Pero veremos la historia, el trasfondo. Para aquellos que quizás, pastor, dice, nunca he escuchado de este hijo del trueno, nunca he escuchado a Juan, este seguidor de Jesucristo, descrito de esta manera. Pues vamos a ver, y aquellos que ya escuchamos este trasfondo, vamos a refrescar nuestra memoria juntos esta mañana para ver y notar el impacto profundo del quebrantamiento de Jesús en su vida, y cómo para la vida de este discípulo en medio de su quebranto hubo una transformación hacia la restauración, que eso es lo que celebramos cada Pascua. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 19. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero sígame de la traducción que usted tenga disponible en su Biblia o en su dispositivo electrónico. Dice así la palabra de Dios. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les haré, o les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla del mar, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los otros hombres contratados. Palabra de Dios. Encontramos en esta sección, similar como vimos la semana pasada, a el discípulo atrabancado, al discípulo fracasado, Pedro. La misma historia. Juan y su hermano Andrés eran pescadores también. Y encontramos el mismo lugar donde estaba Pedro, ejerciendo su oficio como pescador en Galilea. Él y su hermano mayor, pues, dirigían una exitosa empresa de pesca, que sabemos por el contexto que nos da el texto que su padre Zebedeo era el dueño, era su propiedad. Juan fue el otro discípulo que acompañó también a Andrés cuando él fue a seguir, a escuchar la voz que sonaba en el desierto, el mensajero enviado para preparar el camino del Mesías, Juan el Bautista. Mire conmigo ahora más adelante en este pasaje
cuando caminaba Jesús entonces por la orilla del mar, llama a este individuo. Vio a Simón, vio a su hermano Andrés que echaban la red al agua, y continúa el texto diciéndonos que más adelante encuentra también a Andrés y a Juan. ¿Verdad? Juan y los demás estaban intrigados por escuchar a este Mesías que Juan el Bautista estaba hablando, que iba a ser enviado y que ahora estaba ahí en medio de ellos. Lo interesante de esto, que Juan y Andrés, como el resto de los apóstoles o los discípulos, ellos miraban ahí para ser espectadores, para ver y escuchar lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús tenía otro plan para ellos. Jesús tenía un plan que ellos fueran más que simples espectadores. Más que simples oyentes, Él quería que fueran proclamadores, quería que fueran pescadores. Juan no sabía que sería parte de la historia del plan eterno de Dios, el rescatar a su pueblo Israel y a las naciones que creyeran el mensaje de las buenas noticias. Él no podía haber comprendido que se estaba inscribiendo a dar esos primeros pasos casuales de seguir a Jesús. Verá, este maestro, este rabino ordinario, no era como los demás. Un día aparece en la playa en medio de una jornada laboral, mientras, nos dice el texto, reparaba Andrés y Juan sus redes. Probablemente era el final de su jornada y tenían que reparar sus redes para el día mañana entrar al jale, al trabajo y echarle otra vez ganas. Y vemos, ¿verdad?, que para ellos se suponía que esto era otro día más del trabajo, otro día más en el mar. Sabemos por la Biblia que a menudo así es como Dios visita nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Dios visita nuestras vidas en lo ordinario. Podemos regresar al Antiguo Testamento y recordar a Abraham. Estaba él un día como cualquiera en la ciudad de Ur de los Caldeos cuando lo llama. Podemos ver hacia Moisés. Estaba en otra carrera acorralando ovejas en medio de Madián. Y en una parte trasera del desierto desconocida, hey, ven, tengo esta labor para ti. Para Pablo, por ejemplo, podemos escuchar en el libro de los Hechos, ¿verdad? En un viaje rutinario a Damasco, Jesús sale a su encuentro. Es posible que en tu propia historia de conversión, en tu propia historia del encuentro personal con Jesucristo, no fue nada fuera de lo común. Fue un día ordinario en el cual Dios se acercó a ti. Quizás a través de un amigo, en una charla, quizás después de un partido de fútbol, en un servicio de capellanía, quizás en tu trabajo o en un restaurante concurrido, alguien te compartió esto. Y escuchaste la invitación de Jesús. Sígueme, sígueme. Verá, el llamado de Jesús a ser pescadores de hombres fue la secuela perfecta al mensaje de arrepentimiento y juicio que Juan el Bautista estaba proclamando meses atrás, antes que el Mesías Jesucristo iniciara el reino de Dios y por lo tanto inaugurara el reino de Dios a través de señales y milagros y el mensaje que proclamaba. El reino de Dios había amanecido y el Hijo del Hombre ahora estaba llamando a sus discípulos a declarar el mensaje de restauración. Que en medio del quebranto podrían encontrar restauración por la fe en el Mesías de Dios. El erudito William Lane dice al respecto: el llamado a ser pescadores de hombres es un llamado a la tarea escatológica de reunir a los hombres en vista del juicio venidero de Dios. En otras palabras, Jesús sabía que
Su venida, su llegada a este mundo inauguraba este periodo que Dios lo identifica en la historia de la humanidad como los últimos tiempos. ¿Verdad? Desde la venida de Jesucristo el Mesías, ese es el último evento profético en el calendario divino para que lleguen este tiempo final, este tiempo escatológico. El siguiente evento en el calendario escatológico de Dios es la venida de Jesús, el retorno de Jesús a esta tierra para establecer su reino. Y por lo tanto, este llamado que Jesús estaba haciendo a sus discípulos tenía esta connotación de vayan al mundo, recauden a personas con el mensaje del evangelio para prepararlos para el juicio final que vendría cuando Jesús regresara a esa tierra. Ya han pasado casi más de 2000 años. Y es ese mismo llamado escatológico que Jesús hace a cada uno de sus seguidores, de ir por el mundo y ser pescadores de hombres y mujeres, proclamando el mensaje de buenas noticias de Jesús. Esto no fue una sola decisión sobre su sustento o futuro aquí. Jesús le hace este llamado, le pide a Juan aquí, y consideremos este llamado que le hace. Hey, sígueme. Deja tus redes que estás enmendando y sígueme. Fue un llamado a romper con su comunidad. Más importante, su familia. Recuerden, su padre Zebedeo tenía una empresa exitosa de pesca. Y nos dice el texto que lo dejó ahí junto con los que habían contratado, otros trabajadores. Le dejó ahí el negocio, el changarro, y ahí nos vemos. Pero es más profundo que eso cuando usted lee el texto. Dejar atrás padre y madre y seguir a Jesús sería renunciar a todo lo que había conocido. Seguro que ya había visto a Jesús realizar milagros, había visto amigos sanados, demonios exorcizados, a ciegos devueltos su visión, pero ahora Jesús le está haciendo una pregunta personal, como lo hace a nosotros ahora. Elegir el reino de Dios en lugar de la seguridad de su cómoda vida en Capernaum. Esa elección tenía que tomar Juan junto con los demás apóstoles. Jesús estaba preguntando en medio de esto, bueno, todo. Él quería todo. Deja todo y sígueme. Esto no cree que sería una opción costosa, ¿verdad? El dejarlo todo y seguirlo. ¿Se imagina usted que Jesús se le apareciera en este mismo instante y le dijera: Ignacio, María, José, deja todo y sígueme? ¿Cómo respondería usted? Vemos la respuesta aquí de Juan. Era una opción costosa. Dice, ¿por qué, pastor? Bueno, sabemos que Juan, de todos los apóstoles, vivió una vida más larga que los demás, sobreviviendo a cualquier otro apóstol, escribiendo un evangelio, 3 cartas, como escuchamos hace un momento, y incluso el libro de Apocalipsis. Más tinta del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. Y es este individuo a quien Jesús le pone por sobrenombre Hijo del Trueno. Pero el hijo de Zebedeo, su hermano de Juan, Santiago, sabemos que el libro de los Hechos nos dice que fue el primer mártir, el primero en morir por la causa de Jesucristo. Recordará esa narración en el libro de Hechos, en el cual los ancianos de Israel tomaron piedras para apedrear a este seguidor de Jesucristo por ser un pescador de hombres. Sabemos también en los evangelios que Zebedeo, el padre de Juan, y su esposa Salomé parecían aceptar el riesgo que Jesús estaba haciendo en llamar a sus hijos al ministerio. Sus hijos no solamente se convirtieron en el ministerio de ellos mismos,
porque los vemos presentes en distintos puntos del Evangelio, incluso a Salomé, con el grupo de mujeres que va a recoger el cuerpo de Jesús. Pero la tumba ya estaba vacía, pero Salomé estuvo ahí. ¿Verdad? El obedecer la voz de Dios parecía ser un valor familiar. Uno de los mejores legados que usted puede compartir con su hijo, su hija, su nieto o su nieta es el obedecer a la voz de Dios. Le aseguro que eso no va a tener solamente dividendos en este mundo, sino en el reino venidero. Pero muchos de nosotros se nos olvida eso. Pero esto era algún rasgo instintivo de esta familia. Juan, al escuchar las palabras de Jesús, no se demoró, ni miró al ombligo, ni leyó 10 libros sobre cómo escuchar o aprender a obedecer la voz de Dios. Dice el texto que al instante dejaron sus redes y le siguieron. El texto tanto en Marcos como Mateo dice que inmediatamente fue. Ese es el trasfondo de Juan, como la introducción de este discípulo del trueno. Pero voltee conmigo ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 49 al 50. Vamos a ver la inmadurez ahora de este hijo del trueno. Ya vimos una introducción, quién era, cómo fue su llamado, qué fue el costo que Jesús le llamó para ser su discípulo. Ahora, conocemos la reputación de Pedro como impulsivo, ¿no? Escuchamos parte de ello la semana pasada. Pero en realidad es Juan quien se gana este apodo más impulsivo. Un trueno es algo impulsivo, lleno de poder. No sabemos cuándo va a tocar. Pero mire conmigo ahí Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 versículos 14 al 17. Y vamos a pasar ahí después a Lucas. Pero sí, pero que me salté esta porción que quería compartir, porque es importante. Marcos 3, mientras estábamos ahí en Marcos, disculpen por hacerle voltear. Si tiene su teléfono, pues es simplemente unos botoncitos, ¿verdad? Y cambia ahí. Marcos 3, capítulo 14 al 17. Este pasaje es importante porque vemos aquí cómo los llama Jesús a los 12. Dice el versículo 14. Luego nombró a los 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes apodó hijos del trueno. Aquí vemos esta primera instancia en cuando este trueno. Ahora, notan, la mayoría de sus Biblias quizás tiene esto entre paréntesis. Y lo que hace aquí está poniendo un énfasis en el autor para presentar. Los eruditos afirman que Pedro fue el escritor o el dictador. Marcos era el que estaba escribiendo este evangelio. Esa es una de las observaciones detrás de lo que sabemos del texto de Marcos. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que normalmente los nombres que dio Jesús durante su ministerio tenían un significado profundo. Una especie de ventana hacia el futuro, quienes ellos serían por causa de su carácter. Pero con Juan, este nuevo apodo, el hijo del trueno, junto con su hermano Santiago, no fue tan sutil en cuanto a reflejar el quebrantamiento de este individuo, del temperamento caliente y la tendencia de un legalismo severo, bruto. Ahora, leemos este pasaje y nos saltamos rápidamente sin observar que este líder de la iglesia primitiva, más conocido por su amor, comenzó como un regañón moralista. Dice: pastor, ¿cómo así? Mire, vamos a ver brevemente varios ejemplos de por qué Jesús llama a este discípulo, que después sería introducido a nosotros como el discípulo amado.
y nos da ese trasfondo por qué Jesús le da este sobrenombre como hijo del trueno. Primero que nada, vayamos ahora sí a Lucas. Ahí en Lucas veremos, ¿verdad? Capítulo 9, veremos, ¿verdad? El primer incidente, el cual Juan presenta su carácter prendido, con poca mecha, bruto. Mire conmigo ahí el versículos 49 y 50 del capítulo 9 de Lucas. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro, ¿qué? Grupo. No es de nosotros, no es de nuestro montón, no es de los elegidos. Ahora miren la respuesta de Jesucristo, versículo 50. Jesús le dijo: no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. ¿Pueden ver el carácter? ¿Pueden ver las chispitas de este hijo del trueno al escuchar estas palabras? Juan corrió sin aliento hacia Jesús con acusaciones de un ministerio falso, porque no era el de ellos. Parece que alguien más en algún otro lugar estaba haciendo el ministerio del evangelio y expulsando fuera demonios en el nombre de Jesús, que no fue aprobado oficialmente por el círculo interno. Y Juan estaba listo para escribir esta carta de cese y desistimiento para proteger la marca de Jesús. Jesús lo para en seco y lo reprende y le dice: el que no está contra ti, por ti es. Por supuesto, Jesús estaba preocupado por las falsas enseñanzas y advirtió repetidamente de los lobos entre las ovejas. Se puede regresar en los evangelios y ver esto. No es que él no estaba interesado en la sana doctrina o la buena enseñanza, pero también Jesús pudo ver la falsa enseñanza en el propio corazón de Juan. Y le dice: alto, espérate. Para este joven guardián, porque era el discípulo más joven, para este joven guardián de la puerta, este era otro grupo de competencia y no aprobado por el círculo interno de Jesucristo. Era una desvía de la cuota del mercado espiritual, de la pesca de hombres. Este hijo del trueno estaba menos interesado en la pureza y más interesado en el poder. Eso nos habla de nuestro quebrantamiento. ¿Cuántas veces hacemos algo por Dios con intenciones alternas, con intenciones no puras? Vemos aquí este portarretrato de este hijo del trueno. Esta tentación que ha seducido a muchos cristianos de todas las épocas. El futuro apóstol del amor tenía mucho que aprender. Jesús acababa de explicar cómo sería para él el camino hacia la cruz, el camino hacia la gloria. Les dice, previo a lo que acabamos de leer, en los versículos 43 al 48, vemos, ¿verdad? Él les predice, les acaba de explicar cómo sería el camino para la gloria de él. Sería arrestado injustamente, soportaría sufrimiento, sería acusado, sería blasfemado y eventualmente llevaría el sufrimiento crucial y a una crucifixión horrenda. Pero resucitaría. Lo predice. Es como si Juan por un momento junto con los otros apóstoles avanzaran rápidamente por esta enseñanza. Sí. Qué bueno, Jesús. Y se adelantaran a la parte que menciona hacia el final, que ellos gobernarían y juzgarían a Israel en el reino venidero. Jesús respondió a la pregunta de Juan, y si leemos en la contraparte en el libro de Marcos, sabremos que la pregunta que ellos le hacen junto con su hermano es: Señor, en tu reino venidero, ¿nos puedes conceder
a mí, Juan, que me siente a tu derecha, y a mi hermano Andrés a la izquierda. Es interesante porque si pone atención y lee el Evangelio según Mateo, Mateo nos da un detalle más profundo, que fue Salomé quien insinuó la pregunta a Jesús. Y si conectamos estos puntos, los eruditos bíblicos nos dicen que lo más probable es que Salomé era la hermana de María. Y si esto es cierto, entonces tenemos una dinámica familiar de poder. Aquí está mi pariente, pues en tu reino, Señor. A tu primo, Juan, a la derecha, y a tu otro primo, Santiago, a la izquierda. Noten la petición egoísta, la audacia de este suceso. Y sabemos esto porque si leemos siguiendo el texto, como veremos en unos minutos, mire el versículo 51 conmigo. Después de lo que sucedió, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que le hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando, ¿quién? Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Ahora, tenemos que entender esto porque justo otros versículos atrás, Juan, Santiago y Pedro acababan de experimentar un momento peculiar y único en el ministerio de Jesucristo, en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús subió con esos 3 discípulos, que los llamó específicamente, la escritura nos dice que Jesús se transformó en su gloria celestial. Incluso que con él bajaron 2 otros siervos del Altísimo, Elías y Moisés. Y se acordarán que les hace: Señor, levantamos un altar también para ellos. Pueden sentir la carga espiritual, pero atrás de eso, de poder de este hijo del trueno. Ahora se sentía como Elías. Si recordará uno de los sucesos en Primera de Reyes 18, ¿qué es lo que hace Elías? Para destruir a los profetas de Baal, llama por fuego del cielo para consumir. Vemos aquí la audacia de este individuo. Como vemos aquí, se encuentran a estos samaritanos que rechazan el recibimiento de Jesús. Señor, ¿quieres que nos encarguemos de esto por ti? Que venga el fuego del infierno para consumirlos. No te preocupes, I got it. Yo lo tengo, yo me apunto. Lo que interesante es, si cambiamos a Marcos 10:38, hablando del poder, vemos, ¿verdad?, que cuando Jesús está hablando de tomar esta copa amarga, Juan, ¿verdad?, dice, vaya conmigo a Marcos 10 para que vea, para que yo no le cuente. Marcos 10:38, y vea cuando Jesús les trata de explicar a estos discípulos que el seguirlo a él costaría y que en este proceso los transformaría, los tomaría tal como son, pero para poder transformarlos en lo que deberían de ser. Marcos 10:38, mire conmigo ahí, versículo 35, para tener el contexto. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, en caso de nos queda la duda, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Cuando alguien te comienza, ¿verdad?, quiero que me hagas un favor. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Vemos aquí lo que dice. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron, lo que hablamos hace unos momentos: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, mire con atención el versículo 38, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber?
¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Miren la respuesta de ellos. Versículo 39. ¿Qué les responden? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Si sigue leyendo ahí comenzó una riña entre los demás discípulos. Y pues, ¿qué onda? Ellos quieren los mejores lugares a la diestra del Señor. Pero lo que Juan no entendió en ese momento, al responder claro que sí, como la mayoría de nosotros no entendemos, es que el camino de Jesús a la gloria atraviesa el sufrimiento y el sacrificio. Verán, no somos muy distintos a estos discípulos. La copa que Jesús tomaría, que nadie más podría soportar, era la copa de la ira de Dios. Todo el pecado de la humanidad cargado en este cordero inocente. La copa que Juan pensó que podría soportar para seguir a Jesús a la gloria, fue la que el mismo Jesús le rogó al Padre en el jardín de Getsemaní que pasara de él, que si había otra manera. Para ser franco, esto es una estúpida bravuconería de Juan y de Santiago. Decir, claro que podemos tomar la copa. Yo puedo. Verá, esa es la respuesta de todo religioso que piensa ganarse el favor de Dios, que piensa ganarse el camino a la gloria. Yo puedo portarme bien, yo puedo hacer esto, yo puedo vivir la vida que Dios me llama a vivir. La verdad es que Juan no pudo soportar esa copa. Y como vimos la semana pasada, ni Pedro, nadie. Solo Jesús podía llevar esa copa, y afortunadamente, para gloria de Dios y para nuestro beneficio, en su momento de agonía en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Cogió la copa, tomó de la copa para que tú y yo no tuviésemos que tomar de ella. Pero Jesús también les estaba enseñando a sus discípulos aquí que debido a su vida, su muerte y su resurrección, ellos podrían soportar sus propias copas de sufrimiento y sacrificio. Es lo que responde al final de lo que acabamos de leer. Esta es la nueva forma de liderazgo en el reino contracultural de Dios. El camino a la grandeza pasa por los senderos infestados de espinas y dolor. El camino a la grandeza es el autosacrificio, es la abnegación, el seguir a Jesús, pase lo que pase. Vemos esto en este suceso, ¿verdad? Los dos hermanos aprenderían esto. Los discípulos aprenderían esto mismo en su propia experiencia a lo largo de los años. Eventualmente sabemos que Juan sería exiliado a la isla de Patmos. Y para nosotros es impactante leer esto 2000 años después, la audacia de la solicitud de Juan de un lugar prominente en el reino, en el trono glorioso de Jesús. Y lo interesante es que Jesús en realidad no los reprendió por su deseo de estar cerca de él o incluso por su deseo de grandeza. En cambio, él les explicó la nueva forma en que se mediría el éxito en el reino de Dios. El reino de Dios tiene un conjunto, ¿verdad?, de distintas métricas, de distinta manera de medir el éxito. El camino hacia arriba ahora es hacia abajo. El camino al poder es a través de renunciar a él. El camino a la gloria es a través
del servicio y el sacrificio personal. Verá, Dios resucitó, pero para ellos resucitará a Jesús de la tumba y lo exaltaría y le daría un nombre sobre todo nombre. Pero para que eso sucediera, Él tenía que ser quebrantado, Él tenía que ser humillado. El error de Juan fue no que apuntó demasiado alto con su ambición personal, sino que su mirada estaba demasiado baja. Dice, pastor, ¿cómo? Lo que Juan quería era una posición terrenal y temporal en una revolución a corto plazo, porque esperaban que su reino viniese en ese instante y derrocaran a los romanos. Pero en comparación con lo que Jesús quería para él y sus discípulos, palidece, porque lo que Jesús quería para ellos era más allá de eso. Era la gloria del reino venidero. Y esta es la simple tentación que sucede en nosotros, en nuestras vidas. El tratar de sustituir lo fugaz, lo barato, lo terrenal, por la mayor recompensa que nos dice la Escritura que nos esperan aquellos que deciden dejarlo todo, venderlo todo por el reino de los cielos. ¿Lo cree usted eso? Pienso que muchas veces no lo creemos del todo porque nos cuesta trabajo desprendernos. Pero veremos en esta última sección, para terminar, que entonces ¿cómo transformaría Dios el corazón de este discípulo del trueno? ¿Cómo Dios tomaría tal como era de quebrantado y lo cambiaría ahora a un discípulo amado? Una muy buena pregunta que debemos hacer. Porque cuando abrimos la Biblia y leemos las cartas de Juan específicamente, que uno de los temas principales de la primera y segunda y tercera carta de Juan es el amor. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el corazón de este apóstol del amor? Es difícil imaginar, leer estas palabras de un joven legalista y moralista en los primeros días en cual Juan era más conocido por su legalismo, por su brutalidad que por su amor. Y nadie lo llevó la peor parte de su falta de gracia que el grupo de personas que todo judío fiel despreciaba. ¿Adivine quién? Los samaritanos. Por un lado, los samaritanos eran herejes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque adoraban en un monte falso, en Samaria, no en Jerusalén. No aceptaban el canon completo de las Escrituras. Solo los primeros 5 libros, el Pentateuco, es lo que aceptaban como la escritura inspirada por Dios. Y de pilón, se casaron con gentiles que se establecieron en Samaria durante el exilio. Eran una raza mezclada de israelitas desobedientes, casados con extranjeros, adorando en un monte falso y no aceptaban toda la palabra de Dios. Se puede imaginar entonces por qué el odio. Y según Lucas 9, la antipatía era mutua. Y como leímos ahora en Marcos, cuando Jesús envía a un grupo de discípulos a predicar y no hacen el recibimiento apropiado para Jesucristo cuando iba camino a Jerusalén, vemos, Juan hizo lo que hace un hijo del trueno. Le preguntó a Jesús de manera bastante casual si el maestro quería que se ocupara de esta gente recalcitrante de una vez por todas. Me gusta la forma en que el texto en Lucas registra las palabras de Juan. Y vaya conmigo a Lucas 9 para que vea y observe lo que Lucas comunica en su observación a los detalles. Lucas 9, versículo 54. Dice así la palabra de Dios, hablando del mismo incidente.
Cuando Santiago y Juan vinieron, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que lo siguieron de largo hacia otro pueblo. En otras palabras, Jesús, ¿puedo hacer que este problema desaparezca? Y este problema se está refiriendo a personas, a almas, samaritanos. No dejan de ser seres humanos creados a la imagen de Dios. Aquí está Juan de nuevo con un poco del complejo de Elías, recién salido de ver al profeta en el monte de transfiguración. Se ve a sí mismo con este mismo papel. Se miró en el espejo y todo lo que vio en sí mismo, como el buen confrontador que era, como buen hijo del trueno que era. Vamos a arreglar este problema de una vez por todas. Esta acción tiene sentido cuando vemos y conectamos la aspiración de este discípulo al poder. Él era, podríamos decirlo en términos modernos, quería ser el secretario de defensa del gobierno de Jesús. Yo me encargo de este problema. Seguro que sería bueno ocuparse de estos herejes de una vez por todas. Pero Jesús no complació las fantasías de este hijo del trueno. En cambio, reprendió al hijo del trueno. El texto no nos dice, ninguno de los otros evangelistas nos dicen cómo lo reprendió, qué les dijo Jesús. Pero quizás Jesús le refrescó a Juan la memoria. ¿Acaso, Juan, se te olvidó de aquel encuentro que tuve con esta mujer que tenía que yo encontrarme en Samaria? Allá en Juan capítulo 4, en el pozo. La samaritana, esta mujer que tenía un rastro de relaciones rotas, quebrantadas, en un sistema de creencias rotas y quebrantadas. Jesús pasó intencionalmente por su parte de su ciudad para encontrarse con ella e invitarla, la misma invitación que hacía a los hijos y las hijas de Israel. No para derribar el fuego, para consumirla a ella. El fuego del infierno sobre esta alma perdida. ¿Se acordará para qué fue encontrarse con ella? Para traerle agua viva. Y aquí tenemos a este hijo del trueno que quiere llamar fuego del cielo que los consuma. Jesús vino a esta mujer para restaurar esta vida quebrantada. En este momento Juan no podía ver a los samaritanos ni en ninguna otra gente como Jesús los veía. Juan vio pecadores, Jesús también lo vio, pero vio futuros ciudadanos del reino de Dios. Oh, que si usted y yo pudiésemos ver a las personas de este mundo no como pecadores o pecadoras, sino como potenciales ciudadanos futuros del reino de Dios. La misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos no solo se refería al pueblo judío perdido, sino a los perdidos de todas las naciones, de todas las tribus y lenguas. Jesús incluso tuvo la audacia de presentar a un samaritano, un miembro despreciado de este grupo extranjero, como un héroe en la historia del buen samaritano. Quizás la reprimenda de Jesús aún resonaba en los oídos de Juan mientras se dirigían a Jerusalén y se dirigían a esta fatídica semana que cambiaría todas sus vidas para siempre. En la vida de Juan parece que la última escena en el aposento alto sería el evento que cambiaría, dividiría del hijo del trueno al discípulo amado. El amanecer de un nuevo discípulo donde el hijo del trueno se convertiría en el apóstol del amor. Juan y los otros discípulos asumieron que esta comida en esta habitación rentada era como lo habían hecho antes, cada Pascua.
Y cuando se sentaron ahí en la ciudad vieja de Jerusalén, en este ritual espiritual y religioso, donde los judíos cada año de todo el mundo reflexionaban sobre el milagroso rescate del pueblo de Dios de los egipcios. Y sacrificaban este corderito y ponían su sangre en los dinteles de la puerta en señal del futuro rescate que Dios proveería para su pueblo. Una invitación del quebranto a ser restaurado. Pero al escuchar las palabras del maestro esa noche, comenzaron a comprender, comenzaron a conectar esos puntos. La reunión del aposento alto probablemente se quedó grabada en cada memoria de cada apóstol, pero especialmente en la de Juan. Dice, pues ¿por qué, pastor? Si pone atención, de todos los evangelistas, Juan es el que habla más en cuestión de contenido de palabras en lo que sucedió en el aposento alto. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 nos da detalles de lo que sucedió en ese momento. Este fue el testamento y la voluntad final de Jesús. En esa predicción que Él hace en cómo Él establecería su iglesia, Él predice un reino futuro que no marcharía por las calles de Jerusalén en victoria sobre los romanos como ellos esperaban, sino que hacia un feo instrumento de ejecución, tortura y quebranto. Los discípulos no podían entender, pero las palabras que conmovieron a Juan y a los demás fue, Juan capítulo 13 nos dice, y uno de ustedes me traicionará. Eso fue lo que conmovió. Los discípulos no podían imaginarse esto. ¿Quién traicionará a Jesús? Ellos lo amaban, habían renunciado todo por seguirlo. Y al igual que Pedro, Juan creía que Jesús era el Cristo y no sabía de otro lugar que podrían venir palabras de vida. Tan pronto como las palabras de Jesús escaparon su boca, Juan y Pedro se miraron, puedes sentir, se miraron el uno al otro diciendo, ¿quién de nosotros traicionará al maestro? Mire, vaya conmigo ahí al Evangelio según Juan, capítulo 13, porque es importante que no se pierda esto. Juan capítulo 13. Versículo 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a su mesa, a su lado. Es interesante porque esa es la primera vez en el Evangelio que se introduce o se presenta a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta experiencia debió haber cambiado la perspectiva de Juan. Este fue un tipo diferente de liderazgo. Aquí tenemos al Mesías. Unos momentos antes se pone en sus rodillas el creador del universo a lavar los pies sucios y malolientos de sus seguidores. Y especialmente de aquel quien lo vendió, quien lo traicionó. Este es un diferente tipo de liderazgo. Y esto impactó a Juan. Y vemos, ¿verdad?, que aquí es donde seguir a Jesús llevó a Juan a un lugar distinto que él esperaba. Un lugar a la diestra de Jesús significaba no invocar fuego del cielo para juicio, sino invocar el amor del Calvario por los que están lejos de Dios. Es interesante que en este suceso en el aposento alto, donde se hace referencia, como les mencionaba, a Juan por primera vez como el discípulo a quien Jesús amaba. El evangelio de Juan, verá, fue escrito décadas después que los demás otros 3 evangelios. Es el único que se refiere a Juan de esta manera. Juan no estaba dando a entender que Jesús tenía una preferencia o amor a él.
Porque sabemos, ¿verdad?, que cuando le hace la petición como pariente, hazme el paro, dame esta posición. Le digo, no sabes lo que pides. Lo que creo que Juan está diciendo aquí en estas palabras es que en este momento que vio por primera vez de cerca un verdadero amor de otro mundo, un liderazgo de otro mundo, que nadie en esa mesa, incluyendo a Judas, necesitaba el amor de Jesús más que él mismo, como el hijo del trueno. Charles Spurgeon lo pone de esta manera cuando al describir y comentar sobre este suceso: ser amado como lo fue Juan, con un amor especial, es una forma más íntima de esa misma gracia que todos los creyentes han sido favorecidos. Él, como el resto de sus hermanos, fue amado por Jesús, porque Jesús es todo amor y decidió poner su corazón en él. Ese momento de transformación para Juan cambió del hijo del trono al apóstol del amor, o al apóstol amado, al discípulo amado. Creo que fue en este aposento alto donde Juan comenzó a deshacerse de sus ambiciones mundanas. Un hijo del trueno pudo haber entrado en ese espacio alquilado y quebrantado, pero surgió como un nuevo apóstol, un discípulo amado. Al escribir su evangelio años más tarde, Juan solo pudo deleitarse con el amor de Dios el Padre por él. Y como escuchamos al inicio en su carta, escribir estas palabras: mirar cuán gran amor que el Padre nos ha dado, que seamos llamados sus hijos. Esta es la razón por la cual el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él. La transformación de Juan en el aposento alto, hermano, hermana, amigo, amiga, es la razón por la que creo que lo encontramos a los pies de la cruz. Cuando todos los demás se habían dispersado, Juan es el único que está al pie del Calvario junto con María. Todos los demás se fueron. El resto de los discípulos huyeron asustados. Pedro negó a Jesús, Judas traicionó a Jesús, pero aquí está Juan con la madre de Jesús en los últimos momentos de su vida. Y si los comentaristas tienen razón, al lado de su tía. Es fácil para nosotros hoy sentimentalizar la cruz, incluso en el Viernes Santo. Estamos tan lejos de la realidad de esa sangrienta escena en esa ladera afuera de Jerusalén. Pero Juan estuvo ahí. Juan olió la sangre. Juan vio las deformidades que Jesús tenía por haber sido golpeado. Cómo los soldados juzgaron y esperaron a que los prisioneros murieran para poder terminar su turno. Qué horror debió haber presenciado Juan ese día oscuro. Este era su mejor amigo, golpeado hasta el punto de ser irreconocible, con cuerpo abierto, las uñas penetrando en sus manos, en sus pies por los clavos, los pulmones luchando para reunir suficiente oxígeno para respirar colgando de ese madero. No hay forma de desinfectar lo que vio Juan. Cómo él se sintió cuando escuchó las palabras de Jesús: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué debió haber sentido Juan cuando el sol se oscureció y la tierra se partió, y cuando Jesús gritó esas últimas palabras: consumado es? A Juan se le dio haber ocurrido la idea: es verdad, solo Jesús pudo haber tomado esta copa. Yo estuve tan equivocado que yo dije, claro que sí, solo Jesús pudo haber tomado esta copa. Finalmente, ¿a dónde fue Juan después de que el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y entregado a José de Arimatea para que lo enterrara? ¿Se encontró al lado de María afligida? No sabemos. La próxima vez que lo veamos en el texto, está con Pedro el domingo de resurrección por la mañana.
Y fue aquí donde Pedro le confió probablemente a Juan acerca de su negación la noche del arresto. Pero lo que sabemos es que todo lo que estaban haciendo fue interrumpido por María Magdalena, que les dice: el Mesías no está allí, ha resucitado. Y sabemos que ambos corren hacia la tumba. Y Juan nos dice quién fue quien ganó esa carrera. Él llegó primero, corrió, pero se esperó interesantemente hasta que Simón entrara al sepulcro. Cuando entró también el otro discípulo, como nos dice Juan 20, versículos 2 al 8, el discípulo que amaba, lo vio y creyó. He leído este pasaje y quiero que lo lea conmigo en preparación para terminar hacia la Pascua. Juan 20, versículos 2 al 8. Sienta lo que este discípulo del trueno sintió. Versículo 2 al 8. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Este fue el momento de transformación de este discípulo. Y se describe como este discípulo a quien Jesús amaba. Él nos dice: corrí lo más rápido que pude hacia la tumba de José y llegué antes que Pedro. Y permite que Pedro entrara a la tumba primero, quizás algo que ver con su traición que le había confesado, antes de que Juan se inclinara, viera y creyera. Pero cuando vio, creyó. Y quizás fue en este momento en el cual las palabras de Jesús a María y a Marta acerca de Lázaro, que Jesús mismo, la resurrección es Él y la vida, vinieron a poner realidad. Quizás la enseñanza en el aposento alto, volviendo a enfocarse hacia Él. No sabemos, pero el texto nos dice que aquí, cuando vio y creyó. Juan vería varias veces más en los próximos días a Jesús. 2 veces en el camino hacia el aposento alto, en las costas de Galilea, cuando Jesús también renovó su llamada a sus discípulos. Pero el punto que quiero hacer para terminar es el siguiente. Juan, más que los demás, narraría el aspecto físico de la vida de Jesús y de su resurrección. Estas cicatrices en la mano de Jesús, la comida que Él comió después de haber resucitado, probablemente para contrarrestar a aquellos que vendrían en el futuro, para negar la resurrección física del Maestro. Pero vemos aquí que llegaría este momento crucial de transformación a este discípulo. Sobre todo Juan, en su propia vida, este poderoso impacto de la obra del Espíritu Santo. Cuando vio, creyó. Él pasaría a escribir el resto del Evangelio de Juan, quizás el libro más leído de toda la Biblia. Y quiero terminar con las palabras que leímos al principio, porque esta tradición que es pasada de los apóstoles a nosotros es lo que estaremos celebrando en estas próximas semanas. Y para nosotros puede ser algo común: no, es la Pascua, cada año la celebramos, ¿verdad? Pero quiero asegurarle que el amor que Juan vio en la Pascua alimentó su propio amor por los demás. El que presenció a Jesús dar su vida, ahora estaba dispuesto
a darla por la vida de sus hermanos. Y por eso termina con lo que leímos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de la muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Mire, no sé cómo Jesús le describiría a usted o a mí esta mañana. ¿Qué sobrenombre nos daría a nosotros? Quizás el discípulo de miedo, quizás el discípulo corajudo, quizás el discípulo del trueno. Pero la invitación que Él nos hace a nosotros, esta invitación, al ver y creer el Cristo resucitado. Quizás usted ya ha puesto su confianza en Jesús como Salvador, pero lo que usted tiene que hacer es dar ese paso de obediencia que Juan hizo. Dejar a un lado su quebrantamiento y en el quebrantamiento de Jesús ser transformado, ser restaurado. ¿Por qué? Dios desea que usted ame con un amor de otro mundo. Y lo puede hacer en su matrimonio, con su familia, con sus hijos. Ciertamente hay razones por las cuales puede no amar a su esposa como debiera de hacerlo, con un amor fuera de este otro mundo. A sus enemigos, sus compañeros de trabajo, a sus hermanos. Yo quiero retarle esta semana que usted se proponga a demostrar amor del otro mundo en una relación en su vida. Con un papá, con su mamá, con su cónyuge, con alguien más. Una manera tangible que usted puede hacer. Mire, esta semana recolectando artículos de despensa, especialmente mac and cheese, macarrón con queso y latitas de fruta. Allá afuera podrán ver los estantes. Es una manera que usted puede amar como un amor supernatural, con un amor del otro mundo. Deje a un lado el trueno y siga las pisadas del discípulo que es cambiado hacia la mar. Oremos, póngase de pie. Padre Celestial, reconocemos de nuestro quebranto. Reconocemos nuestra necesidad egoísta, brusca, inconsciente. Nada que ver con el ejemplo sacrificial y de amor del Cordero quebrantado por nosotros. Al seguir las pisadas de su discípulo amado Juan, no siempre su vida fue así. Tuvo que aprender, tuvo que ser retado, tuvo que ser confrontado de la misma manera que nosotros necesitamos hacerlo. Para aquellos que nunca le han conocido, le pedimos, Señor, que estas semanas llegando hacia la Pascua, ellos puedan tomar esta decisión, esta invitación de amor de Dios. Respondemos, Señor, a su llamado. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: